Regresamos al noticiero y en orden de prioridades a nivel global, justamente acaba de salir, de darse a conocer, de publicarse y ya tenemos confirmada la lista, la nómina de los 26 futbolistas elegidos para representar a la selección argentina en el próximo Mundial, en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Así que qué mejor que tener la palabra del propio entrenador Lionel Scaloni confirmando los nombres que irán a Qatar para a partir de unos días. El martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana estará jugando Argentina. Así que escuchamos a Scaloni. Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos. Muy bien, entonces finalmente llegó el día. Se conocen los 26 futbolistas elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para representar a la Asociación del Fútbol Argentino y a todo un país en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Recordemos, el próximo martes, no obviamente, sino el martes 22 de noviembre, hará su debut el seleccionado argentino a las 7 de la mañana de nuestro país frente a Arabia Saudita. Están confirmadas también las vestimentas, la camiseta que usará la selección. En los dos primeros partidos usará la célebre, icónica y clásica celeste y blanca, y en el partido ante Polonia, en la tercera fecha, antes de cerrar la posible clasificación a octavos de final, enfrentará con la camiseta suplente violeta a Polonia, como bien sabemos. Así que nosotros desde el Noti estamos más que entusiasmados y comenzará de alguna forma una cobertura también intensa, intensiva, exhaustiva, no solo desde el Noti, sino también de toda la programación, sobre todo la cantidad de programas deportivos que hay en la grilla de Punto Cero este año justamente, así que va a empezar la manija mundialista de forma intensa, intensiva, exhaustiva y bueno, y casi... podemos decir en el orden personal casi desquiciada por justamente el aceleramiento, las palpitaciones, la taquicardia mundialista que despierta cada edición, y en esta en particular también con una ilusión que tenemos, creo, casi de forma unánime y por extraña vez en la historia, 47 millones de personas. Nosotros tenemos otro orden de noticias, otras cosas, sí, está del otro lado, estamos todos en la misma, no se puede creer. Ay, por favor. Bueno, nosotros vamos a tener que cambiar rápidamente de tema ahora porque vamos a conversar en instantes con Mercedes de Mendieta. Ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente por la izquierda socialista del Frente de Izquierda. Y bueno, justamente en el día de ayer, este jueves, se votó el presupuesto del año 2023 para la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a consultar y comentarle, y mejor dicho, que nos cuente justamente los principales puntos a tratar y cómo fue aprobado el presupuesto del año 2023. Ya la tenemos del otro lado, así que bienvenida Mercedes de Mendieta, reitero, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, izquierda socialista por el Frente de Izquierda justamente. Como dije recién, se votó el presupuesto del año 2023 y bueno, vamos a conocer un poquito los principales puntos, también, ¿por qué no?, principales críticas también que se realizaron desde partidos opositores como el de la izquierda. Así que bienvenida y mi nombre es Diego González, el micrófono del Noticiero todo tuyo para que nos cuentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, ayer fue una sesión donde discutimos el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el año que viene y bueno, desde el Frente de Izquierda nosotros empezamos a marcar algunos puntos importantes, en principio con una caracterización general de que estamos frente a un presupuesto de ajuste, ¿no? Donde particularmente las partidas que más vienen demostrando estar totalmente en un nivel muy bajo, que son educación, salud, vivienda, cultura y demás. Por supuesto, no solo que no han crecido, sino que si nosotros y nosotras vemos la dinámica de los últimos años, desde el 2007 que PRO es gobierno en la ciudad,
vienen cayendo, ¿no? Entonces, nosotros lo señalamos como un presupuesto de ajuste en un marco de la crisis económica y social que vive el país, y por supuesto sabiendo que siempre que discutimos un presupuesto, estamos discutiendo un modelo de ciudad o un modelo de país, ¿no? Dependiendo de qué tipo de presupuesto estemos hablando. Entonces, ¿cómo fue presentado este proyecto? Fue presentado como un proyecto de déficit cero, un proyecto de cuentas ordenadas, pero que la realidad es que para nosotras y nosotros es un proyecto que está orientado a la campaña electoral presidencial de Larreta del año que viene. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, ustedes bien saben, ahora se está discutiendo en el Congreso Nacional también un presupuesto 2023 que para nosotras y nosotros del Frente de Izquierda es un presupuesto de ajuste. De hecho, fue un presupuesto que fue acordado por Massa en los Estados Unidos con el FMI. Y en algún sentido el presupuesto de la ciudad mantiene y reproduce lineamientos generales del presupuesto nacional. Por ejemplo, proyecta una inflación del 60%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las partidas, salud, educación, vivienda y demás, están pensadas con una proyección de una inflación del 60%. ¿Eso qué significa? Que claramente es un presupuesto de dibujo. Entonces, si los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad tienen una proyección del 60%, ¿eso qué significa? Que va a tener que haber discusiones salariales, luchas en las calles para poder pelear por un salario que vaya y que no siga perdiendo con la inflación. Sí. El Banco Central dice casi el 90% seguramente proyecta para el año que viene. Y después otras cuestiones importantes que además tiene que ver con los problemas, ¿no? que se han manifestado en las puertas de la legislatura en el día de ayer, un paro muy masivo de la docencia en unidad de los gremios de ADEMIS y UTEM, y también la lucha de la marea blanca de residentes y concurrentes que también están peleando contra la miseria salarial de Quirós, y que también se manifestaron en la puerta diciendo que hay que aumentar el presupuesto en salud, en educación pública. No son las prioridades, obviamente, del gobierno de la ciudad, eso se vio reflejado en el presupuesto, y obviamente están muy preocupadas y preocupados por mantener sus cuentas en orden para ir a pelear un recambio presidencial el año que viene en el marco de la propia crisis que tiene el peronismo hoy en día, por el ajuste que está viviendo, y que muchas trabajadores y trabajadores también se vienen desencantando, buscando otra salida, ¿no? Ante la tremenda situación que se vive en el país. Sí, bien. Otros puntos sí, perdón. Sí. No, continúa, perdón. No, te iba a decir una cosita más, que es el tema del tema impositivo del presupuesto. El presupuesto, por ejemplo, para el aumento del ABL, ahí sí, va a crecer según la inflación. Y mantienen también la recaudación, vieron, del impuesto este que se puso, que puso Larreta, del 1,2% al consumo de las tarjetas de crédito, que como venimos diciendo, lamentablemente somos muchos los que la última, o desde el inicio de mes ya estamos comprando en el supermercado con la tarjeta de crédito. Se ha considerado hoy un recurso para la clase trabajadora y es un impuesto totalmente regresivo, ¿no? En el marco de todo el debate que hay, ¿no? Que dice Larreta y los liberfachos de Milei dicen hay que bajar impuestos, pero después, en realidad, en los hechos mantienen los impuestos para la clase trabajadora y los impuestos regresivos, y lo que no ponen son impuestos para los ricos. Sí, de hecho, bueno, entre paréntesis, ese discurso de bajar impuestos le costó, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Reino Unido, el cargo a la primera ministra. Sí, totalmente. Son discursos muy peligrosos, ¿no? Porque si podemos ver, ¿no?, que en el último tiempo con la crisis que hay en el país, que han aparecido también estas variantes, nosotros le decimos liberfachas, ¿no? Que son peligrosas, no solo por políticamente, que son negacionistas de los genocidios, del calentamiento global, de los derechos de las mujeres y las disidencias, que eso, bueno, por supuesto lo repudiamos, sino que en términos económicos plantean, ¿no?, libre mercado, atacar los derechos de los trabajadoras y los trabajadores, y realmente, si vamos viendo para dónde van, ¿no?, los discursos de los partidos que gobiernan, digo, tanto de Alberto Fernández, como también pasa con Juntos por el Cambio, con Larreta, Bullrich, y otros candidatos y candidatas, se va corriendo cada vez más a la derecha la discusión, y eso claramente es un problema.
¿no? De que ante la crisis que hay, intentan confundir a trabajadores, a trabajadoras, a los sectores populares, a la población, de que lo que hay que hacer es volver a aplicar recetas que ya en el país en los 90 fracasaron, nos hundieron, ¿no? Tal cual. Bueno, en cuanto a esta inflación pronosticada de acerca de un 60%, que se condice justamente con el presupuesto del presentado por el Gobierno Nacional, en la partida de lo que ustedes ven de educación y salud, por ejemplo, bueno, justamente a raíz de lo que mencionaste, ¿están aplicados ingresos proporcionales en relación a este posible futuro aumento de inflación? ¿O de alguna manera lo que se está tapando justamente con las cifras es que va a haber mucho menos presupuesto para el año venidero? Claro, es exactamente como lo decís. La discusión está en cuánto después estas partidas representan en lo real, ¿no? Porque a lo que terminan sometidos los presupuestos es a que tengan que hacer las famosas reaperturas de paritarias o que tenga que haber esto que llaman readecuaciones de partidas. Entonces, lo que oculta este mecanismo, que no es un mecanismo nuevo, hace muchos años que lo aplica el peronismo a nivel nacional, que lo aplican acá en la ciudad, es claramente una maniobra, porque con eso esconden, ¿no? Que no están dando aumentos a las partidas en base a la inflación real, sino a una inflación dibujada, y eso genera problemas de todo tipo. Y te agrego algo más, encima, a veces pasa, acá en la ciudad ha pasado, que el presupuesto que es miserable para, por ejemplo, infraestructura escolar, que vemos como las ratas caminan en las escuelas públicas, después ni siquiera se ejecuta, o sea, se aplica. Por ejemplo, este año solo el 33% de ese presupuesto se puso concretamente en las escuelas. Entonces, hay problemas de todo tipo, efectivamente, pero el mecanismo de aplicar una inflación que todos sabemos que claramente no representa la realidad, es un mecanismo de ajuste. Y eso viene desde el gobierno nacional y tiene que ver con una lógica que ya hay en la Argentina, que viene avanzando con el acuerdo con el FMI y demás, que es la inflación hoy es un mecanismo de ajuste constante de todos los meses hacia los trabajadores y a las trabajadoras, y también a los gobiernos les permite recaudar más. Porque, por ejemplo, el IVA, que es el 21%, recauda mucho más al haber inflación y aumentar los precios. Entonces realmente es un mecanismo perverso con el cual tenemos que pelear, ¿no? Constantemente. Tal cual. Bueno, para concluir, Mercedes, muchísimas gracias obviamente por toda esta información. Y digo, bueno, ahora se aprobó el presupuesto, ¿sí? Ya estas cifras, estos reclamos, esto que estás contando, ya está. ¿Qué es lo que se viene entonces? ¿Cómo, digamos, bueno, cuál es el ejercicio ciudadano, democrático que se vendrá? Bueno, seguir organizados y organizadas para enfrentar estos presupuestos es la tarea que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hoy una tarea central es acompañar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires por el aumento salarial para que no cobren por debajo de la línea de pobreza. Son esas tareas, además que por supuesto desde nuestro humilde punto de vista es construir una alternativa política, ¿no? Que es la que venimos apuntando con el Frente de Izquierda, con la Unidad de la Izquierda, por una salida distinta a la crisis que atraviesa el país, que no es la que nos quieren vender todos los partidos tradicionales, sino otra salida, ¿no? Que sea otro plan económico alternativo, obrero, popular, feminista para la crisis del país. Muy bien. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir justamente la información a horas de haberse aprobado el presupuesto del año 2023 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen programa. Muchísimas gracias. Bueno, fue la palabra de Mercedes de Mendieta para contarnos justamente cuál es el futuro próximo en la Ciudad de Buenos Aires en materia económica, pero en materia también de salud, de educación y de otros ítems. Así que la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires de la izquierda socialista, del Frente de Izquierda, me estoy mareando porque, bueno, es el jet lag, Nahuel, es el jet lag del viaje de Mar del Plata de ayer. Así que, bueno, nosotros antes de irnos a la tanda, al corte, tenemos a Pablo Velázquez con nuestro semanario de derechos humanos, así que no lo tenemos físicamente dentro del estudio, pero sí tenemos información y contenidos provenientes de Pablo en nuestro habitual semanario de derechos humanos, así que lo escuchamos. Muy buenos días, Diego, equipo y oyentes de Noticiero. Vamos a comenzar con el repaso de esta semana.
Se cumplió el primer mes de la brutal represión y desalojo del gobierno nacional contra integrantes de comunidades mapuche en Villa Mascardi. Al día de hoy quedan 4 mujeres mapuche detenidas que se encuentran con prisión domiciliaria a la espera de que comience un probable juicio cuando se cierre la etapa de instrucción. Betiana Colhuán, Marta Luciana Jaramillo, Romina Rosas están procesadas en 2 causas por la supuesta participación en las usurpaciones del ex Hotel Mascardi y de la finca La Escondida. En el caso de María Celeste Ardaiz Guenumil, se encuentra procesada en el caso de supuesta usurpación en la finca La Escondida. También se ordenó la detención de otras personas sobre la base de que se encontraron documentos personales de ellos durante el allanamiento del día 4 de octubre. Por otra parte, se levantó la falta de mérito que tenían en la causa del ex Hotel Mascardi y se decidió el procesamiento con prisión preventiva de las 6 personas, por lo que esta se suma a la causa por la usurpación de la finca Los Radales, que fue el motivo del desalojo en Villa Mascardi. Tanto sobre las mujeres detenidas como las personas con pedido de captura pesa además un juicio por una supuesta usurpación en parques nacionales, el cual comenzará el año que viene. Desde la gremial de abogados y abogadas de la Argentina y parte del equipo legal que defiende a las detenidas presentaron un escrito de más de 50 páginas exigiendo la liberación de las detenidas, ya que encontraron innumerables irregularidades que se cometieron durante el proceso y pidieron además que se aparte a la jueza de la causa, Silvina Domínguez, debido a que adelantó su opinión sobre cuestiones en las cuales en esta etapa procesal ella no estaba autorizada. ¿Qué es lo que denuncia la defensa de las detenidas? Bueno, que justamente siguen bajo custodia del Estado por el hecho de ser mapuche. El punto central del escrito que presentaron es que con la acusación de usurpación que pesa sobre las personas imputadas y todas las personas procesadas, no se sostiene una prisión preventiva. Para más claridad, si estas mujeres no fuesen mapuche, estarían en libertad. Incluso en caso de que fuesen condenadas, la pena prevista es menor. Además, al no poseer antecedentes penales ninguna de ellas, lo más probable es que la sentencia o la posible sentencia, en caso de que la hubiera, sería de cumplimiento condicional y no efectivo, es decir, no deberían ir a prisión. Estamos entonces a la espera de novedades. Hay una flagrante animosidad de la justicia en correspondencia con sectores fascistas y de derecha que en las semanas previas alentaron una campaña racista contra las comunidades mapuche y también con el accionar violento del Estado Nacional y del Gobierno Nacional en este episodio. Muy bien. Seguimos escuchando a Pablo Velázquez y en este caso nos trasladamos hacia la provincia de San Luis, justamente por la muerte bajo custodia de Florencia Magalí Morales. Dejamos la temática mapuche, nos vamos a la provincia de San Luis. Volvemos a poner en contexto una situación sobre la cual hablamos en varias columnas. El domingo 5 de abril de 2020, Florencia Magalí Morales fue vista por última vez en la comisaría del distrito 25 de Santa Rosa de Conlara, en la provincia de San Luis, en plena etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio. La joven había sido detenida, o al menos eso es lo que informó en principio la policía de la provincia, por incumplir la cuarentena, aunque un video posteriormente mostró que la víctima ingresó a la comisaría por voluntad propia y unas horas después fue hallada sin vida en el lugar. La justicia de San Luis en principio le había dado la razón a la versión oficial que caratuló el caso como un suicidio. Y desde entonces su familia ha luchado para demostrar que ni ella ni nadie se suicida en una comisaría. A 2 años y 6 meses de la muerte de Florencia Magalí Morales, la causa penal se encuentra virtualmente estancada, pero las últimas novedades en el caso indican que a través de una resolución del gobierno de San Luis se resolvió cesantear a algunos de los policías involucrados en el hecho. La medida alcanza al comisario Heraldo Clavero, al subcomisario Marcos Ontiveros, la suboficial Eugenia Argüello y la agente Victoria Torres, al considerar que cometieron faltas disciplinarias gravísimas en el hecho. Al inspector Gabriel Tarado solamente lo sancionaron 30 días en los cuales va a permanecer en suspensión, en el sumario que también se abrió contra los oficiales Héctor Mancilla, Patricia Ríos y Julio Busto por omitir normas protocolares de custodia y traslado de detenidos. La familia de Magalí Morales remarcó que a pesar de que la causa penal está parada, estas cesantías son un paso más en la lucha que vienen llevando adelante sin apoyos gubernamentales. No olvidemos, en base a esto,
que la flamante ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Massina, respaldó la teoría del suicidio mientras era secretaria de Mujeres y Diversidad en la provincia de San Luis. Muy bien, y para completar el semanario de Derechos Humanos de Pablo Velázquez, nos trasladamos hacia temas que conciernen a la policía bonaerense y rara vez, guiño guiño es un comillado, se relaciona a la policía bonaerense con gatillo fácil. Vamos a escucharlo a Pablo a ver qué tiene para contarnos. Vamos a terminar el repaso de esta semana en la provincia de Buenos Aires porque después de varias suspensiones y postergaciones, la justicia resolvió dar comienzo en marzo del año 2023 al juicio contra Emiliano Paris por la muerte de Gabriel Godoy. ¿Quién es Paris? ¿Quién era Godoy? Bueno, el 25 de abril del año 2016 por la noche, el policía Emiliano Paris disparó con su arma reglamentaria al menos 4 veces, provocando la muerte inmediata de Gabriel Godoy, de 15 años, y heridas graves sobre su amigo Brian. A más de 6 años y medio del hecho, el 12 de octubre pasado debía comenzar el demorado juicio, pero minutos antes de la jornada de apertura, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Quilmes avisó a las partes que debía suspenderse una vez más, en este caso por la excusación de una de las juezas, Julia Elena Márquez, quien pertenece al Juzgado de Ejecución Penal 3 de Quilmes, pero que se encontraba reemplazando a un magistrado en ese tribunal en uso de licencia. Márquez realizó su pedido ya que con anterioridad y en el marco de un trámite judicial conexo con la causa principal, había tramitado un habeas corpus preventivo interpuesto por las familias de las víctimas que habían sido atacadas por el policía luego del asesinato. Los otros 2 jueces del tribunal aceptaron los argumentos y el pedido de Márquez y anunciaron entonces la suspensión del inicio del juicio hasta que se designara un tercer magistrado y pudiera celebrarse el debate oral y público. Esto último ocurrió finalmente en los últimos días cuando la Secretaría de Gestión Administrativa Departamental fijó la fecha de la audiencia de debate para los días 6 y 7 de marzo de 2023 desde las 10 de la mañana y avisó que la magistrada Miriam Alcolcel, titular del Juzgado de Garantías del Joven 1 departamental, resultó sorteada para integrar provisoriamente el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Quilmes y reemplazar a Márquez así en el juicio contra el policía Paris. Este ha sido el repaso por las noticias principales, o al menos las que elegimos destacar en materia de violencia estatal y de derechos humanos de esta semana. Mi nombre es Pablo Velázquez, me pueden seguir en Instagram en @PabloVelázquez9, donde también se pueden suscribir de forma gratuita a Fin de un Mundo, newsletter que todos los miércoles reúne noticias de violencia estatal, derechos humanos, hábitat y ambiente. Luego de eso, bueno, el próximo viernes nos vamos a encontrar nuevamente en esta columna, así que sigan disfrutando de Noticiero y tengan un muy lindo fin de semana. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo Velázquez, con el Semanario de Derechos Humanos, metiendo chivo, obviamente, como corresponde, así que lo siguen, van y se suscriben. Nosotros rápidamente nos vamos a escuchar una canción, el flash informativo, y volvemos para cerrar esta edición número 79 del Noticiero de este viernes 11 de noviembre. Justos y necesarios. Este viernes entra en vigencia el programa Precios Justos con 100 empresas que representan el 86% del consumo en el país. Hasta el mes de febrero, los importes no tendrán aumentos o serán acordados con el gobierno. Viaje al verano. La compra de pasajes para trenes de larga distancia se modificó y deberán ser confirmados los viajes entre 72 y 24 horas antes de realizarse. Además, habrá descuentos de hasta 10%. Cambio en el clima. Luego de días soleados, se esperan temporales y fuertes lluvias en 7 provincias: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, con alertas amarillas y naranjas. Más efectivo. Italia autoriza el uso de dinero en efectivo hasta 5.000 euros. El tope actual es de 2.000 en mano y la oposición quería reducirlo a 1.000 euros para evitar la evasión fiscal. Clásico sudamericano. Nadia Podoroska se enfrenta a la tenista brasileña Beatriz Haddad Maia en Tucumán y por la Copa Billie Jean King. El partido se juega desde el mediodía y tendrá el cruce entre Paola Ormaechea y Laura Pigossi.